Vamos a hablar sobre el poder de la adoración. Sé que muchas veces hemos escuchado este tema y a veces confundimos adoración solamente con la música lenta, pero adoración no es música lenta, sino que adoración es aquella adoración, aquella letra, aquella música que sale de lo profundo de nuestro corazón para exaltar al nombre del Señor, para adorar su grandeza, su persona, sus maravillas. Entonces vamos a entrar en materia y voy a estar soltando algunas cositas sobre la adoración, pero quiero dejar unos puntos muy esenciales y tan importante que es la adoración. Si tienes tu Biblia ahí en tu mano, si estás en tu carro y estás escuchando esta enseñanza, y los que puedan apuntar lo pueden hacer también. Entonces, vamos a comenzar hablando. ¿Qué es adoración? Adoración no es aquel que sabe cantar bien, aunque tenga un ministerio para ello. Adoración no es aquel que tiene una voz hermosa, como sabemos, sino que adoración diríamos que se define como un estilo de vida. Alguien puede ser adorador y no tiene que tener una voz de ángeles para cantar. Gloria a Dios a aquellos que saben cantar hermoso y que Dios le entregó ese don y esa unción de David para adorar. Ahora, pero adoración, como dije, no es aquel que tiene, o un adorador, mejor dicho, no es aquel que tiene una voz perfecta, sino que un adorador tiene un estilo de vida. Una persona puede desafinar, puede cantar mal, pero su vida es de adoración, su vida es entregada, es un estilo. Cuando alguien mira la vida de una persona, irradia esa adoración para Dios. Es decir, que adoración es una ofrenda. Si entramos en adoración, es una ofrenda. En otras palabras, nosotros nos convertimos en ofrenda para Dios, una ofrenda agradable, una ofrenda que Dios recibe. Nuestra vida tiene una fragancia, así como la adoración sube cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando adoramos en nuevas lenguas, cuando levantamos cántico al Señor, así nuestra vida, una vida de adoración, eleva un perfume delante del trono de Dios, una vida de testimonio, una vida de integridad, una vida que busca al Señor, una vida que está entregada a Él, una vida que está rendida a Dios, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es aquel que se convierte en un adorador. Por eso digo que es aquel que lleva su vida, es una ofrenda, su vida es un sacrificio, su vida es un olor grato. En otras palabras, cuando Dios nos mira o cuando Dios nos huele, ve en nosotros esa adoración. Por eso es muy importante, ahí como está diciendo Araceli, una vida de adoración es una vida de santidad, de entrega, una vida entregada a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros somos adoradores, y voy a decir varias cosas, cuando somos adoradores podríamos decir que nos convertimos en un sacrificio constante, en una ofrenda que sube delante del Señor. Entonces, adorador no es aquel que canta bien, sino aquel que tiene una vida entregada y que su vida refleja a Jesús, una vida que sabe perdonar, una vida que tiene misericordia, una vida que cumple con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios está en esa persona, es aquel que se convierte en un adorador. Por eso es muy importante que nuestra ofrenda, que somos nosotros, esté grata delante del Señor y que nuestra vida pueda ser agradable en cada momento. Ahora, hemos entendido lo que es un adorador, hemos entendido que nosotros nos convertimos en adoración delante de Dios y que la adoración es un estilo de vida. Si profundizamos un poquito más, vamos a ver esta diferencia, ¿sí? Que siempre se ha malinterpretado diciendo que adoración
es la música suave y que alabanza es la música más fuerte. En cierta parte sí, pero yo quiero entrar que podamos comprender mejor. La adoración no es solamente la música que sea lenta, porque hay muchas canciones o mucha letra que puede hablar y no es adoración. Tenemos que saber distinguir esto. Número 1, adoración es cuando lo que yo canto, lo que yo adoro, exalta y va a la persona de Jesús. Adoración es cuando yo exalto, aún en la letra, en esa adoración, exalta esa canción a Jesús. Podemos ver que hay músicas suaves, músicas lentas, y quiero decirles esta diferencia para que podamos comprender. Por ejemplo, hay una canción que me gusta muchísimo y creo que a todos. Cada vez que cantamos esta canción, nuestro ser se derrite en la presencia de Dios. Y es esta canción que dice, yo quiero más de ti, dice, y habitar en tu presencia, ¿sí? Y dice, menguar para que crezcas tú. Y el estribillo dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, ¿verdad? Entonces, ¿eso es una adoración? Sí, pero es una adoración donde Dios me ministra a mí. Eso es lo que tenemos que saber distinguir. Cuando Dios en una adoración me ministra a mí o cuando yo ministro a Dios. Entonces, esa canción que acabo de decir, por ejemplo, dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Qué está diciendo esa letra? ¿Qué está diciendo esa adoración? ¿Esa adoración para quién va? ¿Yo ministro a Dios o esa adoración, a través de esa adoración Dios nos está ministrando a nosotros? Correcto, es la segunda. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en esa adoración. Y la necesidad es que estoy diciendo, Señor, quiero más de ti, habitar en tu presencia, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Entonces, esa adoración, y tenemos que tener este conocimiento, esa adoración nos ministra a nosotros. Dios utiliza esa adoración para ministrar nuestra alma. Porque muchas veces cuando adoramos y decimos, por ejemplo, en esta canción, Señor, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, quebranta mi corazón, nosotros comenzamos a llorar. Sentimos que nuestro ser es conmovido. ¿Por qué? Porque Dios nos ministra a través del Espíritu Santo por medio de esa adoración. ¿Esa adoración es correcta? Sí, es importante. Ahora, número 2, la adoración correcta, la adoración que va a Dios, es la adoración que yo exalto a Dios, reconozco a Dios. Mi adoración completa va a la persona de Cristo, va a la persona del Padre, va a la persona de quien es Dios. Entonces, por ejemplo, hay adoraciones que solamente van a Él dirigidas, por ejemplo, diciendo, tú eres fuerte, tú eres grande, nadie como tú, Señor. La tierra te canta, la tierra te aplaude, las naciones tienen sed de ti. Entonces, toda esa exaltación en adoración va directamente a la persona de Jesús o a la persona del Padre. Por ejemplo, hay una adoración de Marcos Barrientos que dice, adorad al Cordero Santo. Yo creo que todos hemos escuchado esta adoración. Yo no la canto porque Dios no me dio el don para cantar, pero soy adoradora. Entonces, esa canción, por ejemplo, para que podamos interpretar y aprender, esa adoración dice, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey. Y luego el estribillo dice, y nuestras manos alzad, delante del trono adorad. Entonces está hablando, o sea, toda esa adoración, no hay nada que yo le estoy pidiendo a Dios en adoración, no hay nada que yo le estoy diciendo a Dios que necesito, sino que esa adoración va directamente a Él. Tú eres el Cordero Santo, tú eres el único, tú eres el digno, tú eres el perfecto. Nuestras manos levantamos a ti, nuestras coronas rendimos a tus pies, nadie es como tú. Ok,
el ejemplo que les estoy dando. Entonces, esa adoración es la correcta, la que nosotros ministramos al Padre, la que nosotros ministramos al Cordero, porque en la adoración no le estamos pidiendo nada a Dios, no le estamos pidiendo que nos sane, no le estamos pidiendo que el Señor nos llene, no le estamos pidiendo que en una adoración nos perdone, no, sino que la verdadera adoración que nosotros levantamos a Dios es una adoración que va directamente a la persona de Jesús y que está enfocada en el poderío, en la majestuosidad de nuestro Dios. Entonces, ahí los que van apuntando, vayan ahí apuntando los puntos. Esta, mi hija, te bendigo grandemente. Qué bueno tenerte. Tú eres una adoradora y podrías dar un excelente estudio sobre lo que es la adoración. Tú que conoces como nadie. Pero la adoración, entonces va la verdadera adoración, la que sale de nosotros, sí. Alguien ponía ahí, es de nuestro corazón, sí. Pero de nuestro corazón que exalta a Él, que lo exalta, porque si es la adoración que yo les estaba diciendo, cuando digo yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, yo le estoy pidiendo a Él que me ministre, yo le estoy pidiendo a Él que me llene y no le estoy dando mi adoración completa. Es decir, nuestra adoración radica en nuestro estilo de vida, nuestra adoración radica en lo que nosotros somos para Él y nuestra vida para Él, y nuestra adoración van a ser de nuestro espíritu, van a ser de nuestras entrañas, esa adoración que va enfocada a la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Entonces, vemos en el libro de Apocalipsis, les voy a mencionar y ahora vamos a entrar en algunos temas y versículos. Dice que los 24 ancianos adoran al Señor y dice que postrados tiran las coronas delante de Él. Eso es adoración, porque la adoración no solamente se habla, la adoración no se canta solamente, la adoración conlleva acciones. Entonces, cuando dice que los 24 ancianos cantan, Santo, 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 Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Y dice que ellos adoran al Padre, los 24 ancianos, y arrojan sus coronas delante de Dios. Aquí vemos estas tres acciones. Vemos que lo adoran con acciones. Dice que se postran con acciones. Físicamente hay una adoración. Nadie se va a postrar. Y esto es muy importante que entendamos. Porque esto en las iglesias mayormente ya no se ve. Y tenemos que volver a eso. Hay gente que ya no se postra delante de Dios. Canta pero no se postra, pero la adoración completa es aquella, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, pero tengo una acción, me postro. La actitud de postrarse o la actitud de arrodillarse delante de Dios es esa adoración que cuando yo me postro, estoy diciendo: Señor, me rindo. Señor, te doy todo el honor. Señor, te entrego toda la gloria. Señor, reconozco que solo tú eres merecedor. Reconozco que sin ti yo nada puedo hacer. Entonces, la adoración que les estoy hablando conlleva nuestra voz. Yo canto y digo quién es Él. Número 2, tengo la acción. Es decir, físicamente hay una acción, me postro. Los 24 ancianos se postran delante del Señor. Y número 3, no solamente se postran, sino que se rinden y dicen que dan sus coronas a los pies de Jesús. Eso es adoración. Y la iglesia a veces no ha entendido eso. Por eso vemos en las iglesias que cuando la gente tiene que adorar, como que se aburre, mira el reloj o llega después de la adoración porque dice: no, mejor llego para la palabra, porque no tiene la revelación de lo que es la adoración.
Entonces, esto es muy importante porque si la iglesia entendiera lo que es la adoración, caminaría en otra dimensión. Por eso te aconsejo que en tu iglesia, cuando llega en el tiempo de la adoración, entiende que Dios está esperando esa adoración. Nuestra adoración es constante, como dije, un estilo de vida. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, cuando el cuerpo se junta, cuando el cuerpo de Cristo está junto y adoramos, entonces esa adoración toma más fuerza y a Dios le agrada. Y Él toma esa adoración como olor fragante y Dios recibe la adoración de la iglesia, recibe la adoración de los santos. Ahora sí, vamos a entrar. ¿Qué produce la adoración? ¿Qué produce la adoración? Y vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos, capítulo 16. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 16. Y recuerden que estamos en el poder de la adoración. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Vamos a leerlo. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oigan qué tremendo, vuelvo a leerlo. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, miren qué tremendo es esto. Miren qué tremendo es el poder de la adoración. Les vine hablando la diferencia de la adoración. Les estuve hablando de quién es un verdadero adorador y distinguir las dos clases de adoración. La adoración que Dios me ministra a mí y la adoración que yo ministro a Dios. Ahora, vemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Vemos que estaban allí. Estaban encarcelados, había cadenas, estaban atados con cadenas. De repente, Pablo y Silas entendieron que había poder en la oración. Aquí hay dos detonantes, la adoración y la oración. En la iglesia del Señor, las armas más poderosas que tenemos es la palabra y es la adoración. Cuando hay palabra, entonces habrá adoración, y cuando hay adoración, habrá palabra. Entonces, cuando se junta la adoración con la oración, produce lo sobrenatural. Entonces dice que Pablo y Silas estaban orando, pero comenzaron a adorar, comenzaron a cantar himnos espirituales, comenzaron a adorar a Dios a pesar de las circunstancias que ellos estaban padeciendo, a pesar de que estaban en la cárcel. Número uno, nosotros siempre tenemos que tener adoración, aún en el peor momento de nuestra vida. Apunta esto si lo estás apuntando. Siempre tiene que haber en nosotros adoración, siempre tiene que haber alabanza. No hay cosa peor para el diablo que en el momento más difícil de nuestra vida nosotros podamos levantar adoración a Dios. La Escritura nos dice en el libro de Job, capítulo 1, que cuando dice que le dieron la noticia a Job de que se había prendido fuego lo que él tenía, que había morido el ganado, había muerto el ganado, que sus hijos luego morían, etcétera. Dice que la primera mala noticia
que Job recibió, dice que él se postró y adoró. Alguien tiene que decir conmigo del otro lado, postrarse y adorar. Ahora, ¿cuándo se postró Job? Job no se postró en el mejor momento de su vida. Job no se postró en el momento de alegría, en el momento del regocijo, no. Sino que dice que Job se postró y adoró. Una cosa es postrarse y otra muy diferente es postrarse y adorar. En el momento del dolor, óigame, yo no sé quién está pasando un momento de dolor. Yo no sé quién está pasando una situación difícil hoy, en este momento en su vida. Pero la Escritura nos enseña que Job se postró y Job adoró. Él levantó adoración en el peor momento de su vida. Él le dolía, la mala noticia lo sobrecogió, pero Job pudo postrarse y adorarse. Yo quiero decirle a alguien que está pasando un momento difícil, que no ves, que hay circunstancias que están golpeando tu vida, golpeando tu casa, golpeando tu ministerio, tu vida personal. Quiero decirte que lo peor que puedes hacer en los momentos de críticos es callarte. Tienes que adorar, tienes que levantar tus manos, no importa lo que escuches. Job escuchaba las malas noticias. Job comenzó a escuchar lo malo, lo que vino a dañar el corazón. Pero Job dice que él se postró y él comenzó a adorar. Tu adoración te va a llevar a lo sobrenatural. Tu adoración te va a dar fuerzas para poder resistir el día malo. Job, si no hubiera adorado, no hubiera soportado lo que venía por delante. Hay momentos que Dios prepara nuestro corazón. Hay momentos que en el tiempo difícil lo que Dios va a ver y lo que Dios va a escuchar es qué clase de adoración damos. Mayormente nos quejamos. Mayormente comenzamos a cuestionar a Dios en el tiempo malo, pero dice que Job se postró y adoró. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. No era un momento bueno, no era un momento agradable, no era un momento de regocijo, pero ellos comenzaron a orar y comenzaron a adorar a Dios. Y cuando tú comienzas a orar y cuando tú comienzas a adorar, habrá fuerzas en ti para soportar la prueba. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Yo quiero decirte que en el tiempo de tu prueba, adora a Dios, aunque no tengas ganas, aunque no salga nada. Póstrate delante del Señor y levanta tu adoración a Él, porque la adoración comenzará a cambiar las atmósferas. La adoración cambia las atmósferas. Pablo y Silas estaban allí adorando y dice que cuando ellos adoraron y comenzaron a orar, hubo un cambio de atmósfera. Santo Dios, yo no sé qué atmósfera puede estar hoy en tu casa, en tu vida, una atmósfera de incertidumbre, una atmósfera de dolor, una atmósfera de frialdad, una atmósfera de odio, no sé, pero para esas atmósferas tú tienes que romper, tú tienes que quebrantar con la adoración. Por eso Pablo y Silas, en el momento de su cárcel, en el momento de sus cadenas, adoraron. Número uno, ¿qué produjo la adoración? Trajo fuerzas. La adoración te va a traer fuerzas cuando no tengas fuerzas en ti. Por eso dice Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alguien está sin fuerzas en este día, adórale. Aunque no tengas ganas de levantar tus brazos, aunque no tengas ganas de cantar, como dice esa adoración tan hermosa, y dice, aunque no tenga fuerza, levantaré mis manos, porque cuando levanto mis manos, Dios comenzará a moverse. Pablo y Silas levantaron adoración. Job se postró y adoró, y las atmósferas comenzaron a cambiar. Número dos, cuando tú y yo adoramos, las atmósferas comenzarán a cambiar. Hay atmósferas, las atmósferas se crean. Las atmósferas, nosotros somos aquellos que podemos cambiar y transformar una atmósfera hostil en una atmósfera de paz. Pablo y Silas comenzaron a adorar.
¿Qué sucedió? Que la atmósfera se cambió. Lo que está gobernando, lo que se está moviendo en los cielos, esos cielos de bronce, esa atmósfera que viene para oprimirte, esa atmósfera que viene para callar tu voz, es ahí donde tú te tienes que levantar a adorar, aunque no tengas las fuerzas. Adora, porque la adoración es como un martillo que comienza a golpear en el mundo espiritual, que comienza a golpear a tal punto que se rompen los cielos de bronce y se derriba lo que el diablo había levantado. Alguien tiene que adorar. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración no va a nacer en el tiempo bueno. La verdadera adoración nace en el tiempo más difícil. Tu verdadera adoración, tu adoración más valiosa, tu adoración que Dios más va a recibir, es la adoración que nace en el tiempo de la prueba, es la adoración que nace en el tiempo del dolor, es la adoración que nace en el tiempo del conflicto. Entonces, número 2. Cuando tú adoras, la atmósfera se va a cambiar. Alguien puede decir, pero pastora, estoy viviendo tal y tal cosa. Mi casa adora. Adora al Señor. Si no tienes fuerzas para adorar, pon adoración continua en tu casa. Pon el CD, pon, no sé, internet, pero pon adoración en tu casa. Que en tu casa siempre haya adoración, porque la adoración va a producir cambios de atmósfera. La adoración va a cambiar las atmósferas hostiles para que la presencia de Dios comience a descender. Número 3, ¿qué produce la adoración? Hace que los cielos se abran. Cuando se hablan de cielos abiertos, se hablan de que Dios se va a manifestar. Cuando uno dice hay cielos abiertos en este lugar, lo que se está intentando decir es que Dios se va a mover, que Dios se está moviendo, que Dios está sanando, que Dios está obrando. Por eso la adoración es la llave que abre los cielos. La adoración te abre los cielos para que las cosas comiencen a ocurrir, para que los milagros comiencen a suceder, para que el mundo espiritual, el mundo angelical comience a moverse a tu favor. Alguien puede decir gloria a Dios del otro lado. Alguien puede decir yo voy a adorar. No habrá diablo, no habrá infierno, no habrá tempestad, nada que pueda acallar mi voz. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que levantar sus manos. Alguien tiene que decirle al diablo que nadie te va a sacar el poder de la adoración. Sacúdete, la adoración te va a llenar, la adoración te va a impregnar, la adoración te va a envolver. Y todo lo que no es de Dios, cuando hay adoración comienza a caer. Dice la escritura que leímos que cuando Pablo y Silas adoraron, las cadenas se rompieron. Santo Dios, las cadenas es tipo de esclavitud. Las cadenas están alineadas con el infierno, con las obras del infierno. Las cadenas están alineadas con la esclavitud, con lo que el diablo viene a oprimir. Entonces dice que cuando ellos adoraron, las cadenas se cayeron. Las cadenas se van a romper. Cuando hay adoración en tu vida, todo lo que no es de Dios va a caer. Todo lo que no viene del Espíritu se va a caer. Todo aquello que se había levantado y que parecía verdadero, o toda opresión que vino a tu vida y que tú no puedes, pero cuando hay adoración, la adoración va a romper. Cuando hay adoración, las cadenas van a comenzar a deshacerse. Cuando hay adoración, todo lo que no proviene del reino de Dios comienza a derrumbarse. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir yo tengo que adorar más. Cuando tú adoras, las palabras que lanzaron sobre ti comienzan a dejar a caerse, a no tener poder, a obrar sin fuerza. Por eso quiero decirte, hay alguien que tiene que adorar. Hay gente que a veces está oprimida por el diablo, oprimida por las circunstancias, oprimida porque dice no sé lo que va a
pasar, no encuentro la solución, adora. Pastora, no sé qué va a acontecer, adora. Siento que todo está mal, adora. Porque la adoración te cambia la atmósfera, abre los cielos y la adoración hace caer lo que no proviene de Dios. Las cadenas se comienzan a romper. Hay cadenas quizás en tu vida, cadenas de opresión, cadenas de depresión, cadenas de estrés, cadenas que dice, ay, estoy tan cargada, tan cargado de cosas que no puedo orar, no puedo levantar mis manos. Adora. Alguien tiene que adorar, porque cuando tú adoras, cuando tú dices, tú eres el Cordero Santo, cuando tú comienzas a decir, Señor, tú harás lo imposible, aunque yo no lo vea, tú estás obrando, Dios comenzará a manifestarse, Dios comenzará a cambiar las cosas, Dios comenzará a desvanecer lo que no proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está conmigo entonces? La adoración, como dije, número 3, rompe las cadenas. La adoración trae liberación. No solamente que se cayeron las cadenas, sino que dice que las puertas de las cárceles de todas se abrieron. Santo Dios, las puertas de las cárceles se abrieron. Entonces, la adoración número 4 trae liberación. La adoración trae liberación. No, muchas veces, no siempre hay que reprender al diablo. Cuando uno reprende, alguien está oprimido. A veces solamente la misma adoración comienza a traer liberación. Liberación al pueblo, liberación a la iglesia y a nosotros mismos. La adoración nos autolibera. ¿Cómo es esto, pastora? Sí, la adoración te autolibera. Tú puedes estar oprimido por el trabajo, oprimido por las deudas, oprimido por lo que sea. Pero cuando tú comienzas a adorar, cuando tú dices, espérate un poquito, no voy a correr más, no me voy a angustiar más, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que mi socorro viene de Jehová, yo sé que mi socorro viene de Él, y yo sé que en esta prueba Dios también ya preparó la salida. ¿Alguien está conmigo? Entonces, cuando tú comienzas a adorar, tú reconoces quién es Dios, y cuando tú comienzas a adorar y dices, espérate un poquito, me voy a parar, no voy a correr más, estoy oprimido, estoy oprimida, estoy enfermo, no sé qué, no sé cuánto, estoy afligida, estoy llena de cosas. Para y comienza a adorar. Y esa adoración que tú levantas a Dios te va a autoliberar a ti. Se va a ir la opresión, se van a ir las cargas, se van a ir la confusión, se va a ir el dolor. Adora, porque la adoración trae liberación. Las puertas de las cárceles se abrieron. Alguien necesita liberación, alguien necesita ser libre, alguien necesita decir, ay, pastora, en este tiempo no llego con esto, no llego con lo otro, no sé cómo voy a terminar el año, no me alcanza. Para y adórale a Él, porque la adoración te va a traer la liberación. La adoración va a traer libertad a tu espíritu. La adoración va a traer libertad a tu mente. La adoración va a traer libertad a tu casa. Va a traer libertad a los tuyos. Santo Dios, ¿por qué? Porque si seguimos leyendo, dice que cuando los presos, se abrieron las puertas. ¿Para quiénes se abrieron la puerta? No solo se abrió la puerta para Pablo y Silas, sino que la puerta se abrió para todos los que estaban en la cárcel. Santo Dios. Es decir, que cuando tú adoras, o hay adoración en tu casa, o hay adoración en tu vida, esa adoración no solo te va a traer liberación a ti, sino que esa adoración va a traer liberación a tu casa, va a traer liberación a los tuyos, va a traer liberación aunque estén en otro país, aunque tu familia se encuentre en otro lugar. Pero cuando tú adoras, esa adoración no tiene límites. La
adoración no tiene fronteras. La adoración no se limita. Y cuando tú le adoras a Dios, esa adoración no solo te liberta a ti, sino que esa adoración va a libertar a tu casa, va a libertar a tus hijos, va a libertar a tus padres, va a libertar a quien tenga que libertar. Santo Dios. Por eso el diablo siempre ha querido menospreciar la adoración, o el diablo siempre ha querido confundir a la iglesia con la adoración, haciéndonos creer que la adoración es un momento ahí donde lloramos y se acabó. No, la adoración es un arma de guerra. La adoración mueve el mundo angelical. Dice que cuando ellos adoraron, y si leemos más adelante, dice que el ángel del Señor vino. Cuando hay adoración, el mundo angelical se va a mover, porque los ángeles son atraídos cuando se adora a Dios. Recordemos que en el libro de Apocalipsis dice que los ángeles están día y noche adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú adoras, el mundo angelical se va a manifestar. Cuando tú adoras, la ayuda vendrá del cielo. Cuando tú adoras, los ángeles vendrán para manifestarse y los ángeles vendrán para ayudarte. Por eso cuando uno adora, tú tienes que ir adorando, pero sabiendo, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, el que adore, no solamente adore con el entendimiento, sino con el espíritu. Uno tiene que saber lo que está adorando. El diablo sabe el poder de la adoración. Es más, en las escrituras nos enseña que el diablo era aquel que llevaba la adoración en los cielos. Por decirlo, era el maestro principal de ceremonias que llevaba la adoración. Si alguien sabe de adoración, es el diablo. Por eso el diablo ha querido cegar a la iglesia y hacernos creer a nosotros que no sucede nada, que la adoración es aburrida. No, el diablo mismo sabe que cuando hay adoración es un poder sobrenatural que se manifestará en tu vida, que se manifestará en tu casa, que se manifestará en ti, y eso traerá libertad. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Entonces, para ir finalizando, la adoración no solamente te va a traer libertad a ti y a los tuyos, sino que la adoración, como dije, mueve el mundo angelical. Mueve el mundo angelical. Por eso cuando tú adoras, o cuando hay adoración en tu casa, porque a veces hay gritos, hay malas palabras, hay una atmósfera pesada. Pero cuando tú adoras y tienes adoración continua en tu casa, y cuando te hablo de esto, no te digo que tengas que tener la música súper alta, pero que tengas adoración, porque la adoración es como un arma que te protege, y donde hay adoración, el diablo no puede ejecutar sus obras. El rey David, y les dejo esto para finalizar, en primer libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, dice así: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Nan, de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y sigue diciendo. ¿Qué hacía el rey David? Sabemos, por eso dice que en el libro de Apocalipsis, el Señor, que Él va a restaurar el tabernáculo de David. ¿A qué se refiere restaurar el tabernáculo de David? Que Dios va a restablecer y a restaurar la adoración en medio de la iglesia. La verdadera adoración. Dice aquí lo que hemos leído, que David apartó músicos y cantores. Ahora, no solamente que apartó músicos y cantores, sino que a través de los instrumentos ellos profetizaban.
Ellos movían el mundo espiritual. Ellos ejecutaban y profetizaban. Por eso el rey David nunca, su reino se destruyó. ¿Por qué? Porque David fue el único que entendió el poder de la adoración. David tenía adoración continua. David tenía 24/7. David tenía cantores, y en medio de los cantores y músicos eran los profetas que estaban allí. Por eso un profeta siempre tiene que estar conectado con la adoración. Alguien que diga que es profeta y no está conectado con la adoración, entonces no es un verdadero profeta. Porque el profeta siempre está conectado con la adoración, porque la adoración hace que los cielos se abran y la adoración ayuda para profetizar. Así que espero haberte bendecido en este día. Y recuerda la importancia de la adoración. Cambia los hábitos en tu vida. Cambia los hábitos espirituales. No estés quejándote. Levanta adoración. Cambia la atmósfera. Trae liberación. Comienza a meterte en la adoración. Óigame, la adoración siempre te va a levantar y te va a llevar al nivel que Dios quiere llevarte. Cuando hay adoración, habrá victoria. No hay peor cosa, y lo dije del principio, pero no hay peor cosa para el diablo que en el tiempo peor de tu vida tengas adoración. No chusmerío, no que estés criticando, no que te estés quejando, no que te estés envenenando el corazón, sino que tengas adoración, porque la adoración te cambia la atmósfera. La adoración hace que las cadenas se caigan. La adoración trae libertad a ti y a los tuyos. La adoración hace que el mundo angelical se mueva, y la adoración te lleva al campo de lo profético. Así que te bendigo en este día en el nombre de Jesús, y cuando estés en tu iglesia, llega temprano para adorar a Dios, porque no hay cosa más hermosa que el cuerpo de Cristo adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores.